Los avances tecnológicos que provocaron cambios trascendentes en la sociedad han sido muchos a lo largo de la historia. La última temporada de la Baja Edad Media y los primeros años de la Edad Moderna en el siglo XV trajeron consigo una sucesión de descubrimientos provenientes de un renovado saber científico, que renovó, entre otras cosas, el arte de la guerra y las herramientas que se utilizaban para la misma. Las armas y armaduras tradicionales se vieron afectadas por la cada vez mayor presencia de la pólvora y las armas de fuego, lo que inevitablemente derivó la necesidad de adaptación de las mismas a la contemporaneidad de la época. La Edad Moderna fue un punto de inflexión desde una perspectiva estratégica militar, pues fue entonces cuando se abandonaron el planteamiento y las maniobras bélicas existentes y se establecieron los primeros bosquejos de lo que sería el estilo de combate de los siglos posteriores. La utilización de cañones y arcabuces condujo al declive de la construcción de castillos y fortificaciones amuralladas, y la caballería acorazada fue vista cada vez menos en el campo de batalla. Las armaduras tuvieron que reimaginarse para reforzar los puntos más sensibles del cuerpo, aligerando el peso en las zonas de menor importancia para no suponer una carga excesiva para el usuario. Además, fue en este periodo cuando una nobleza soberbia y con grandes delirios de grandeza desarrolló un exacerbado sentido del honor, que volvió a los duelos y revanchas prácticas bastante comunes entre la población. Fue así, con este escenario de fondo, que surgió en España la denominada espada ropera. ¿Y qué tal, belicistas? ¡Qué gusto tenerlos aquí! El día de hoy vamos a acercarnos lo más que podamos a la auténtica verdad de este legendario instrumento militar. Este es un video que no planeaba hacer en un principio, pero luego de leer algunos de sus comentarios relacionados con el tema, creí que sería interesante expandir un poco la investigación, para que juntos llegáramos a una resolución unánime sobre los hechos de la materia. Y quién sabe, tal vez incluso desmintamos cosas que yo mismo dije en el pasado. Yo soy Roderick, y ahora sí, comenzamos. Capítulo 1. Origen y cronología de la espada ropera. Si bien popularmente se conoce que su origen se situó en la segunda mitad del siglo XV, en España hay algunas fuentes que mencionan la posibilidad de que su procedencia haya sido en realidad italiana. Sin embargo, esto último no ha podido comprobarse hasta la fecha. Fue una modificación directa de la espada d'Alato, que, a su vez, descendió de las espadas rectas medievales que se esgrimían a una sola mano. El uso de la espada ropera se extendió desde el siglo XV de la Era Común hasta finales del siglo XVII, aunque, a decir verdad, su época de mayor esplendor y desarrollo fue durante el llamado Siglo de Oro español, que ocurrió durante los años centrales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. A lo largo de este periodo, la familia de los Austrias fue la encargada de gobernar en territorio hispano, dinastía que consolidó un gran imperio, cuyo territorio consiguió extenderse desde los distritos del Nuevo Mundo americano hasta las demarcaciones de los Países Bajos, Alemania e Italia. A decir verdad, el origen del término ropera no facilita la averiguación de nada que tenga que ver con la espada, pues su interpretación más acertada únicamente nos indica que se trata de un objeto de ropero en conjunto con el sufijo flexivo a. Algunas fuentes indican que tiene como raíz etimológica el vocablo reu, que incluye significados como arrebatar, romper o robar. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que la palabra proviene de la lengua española, y a pesar de las vagas descripciones que aporta su procedencia, podemos decir con certeza que hacía referencia a un elemento que se llevaba en conjunto con ropajes civiles, o cuando se estuviera fuera del campo de batalla. Sabiendo esto, podemos afirmar que el dato que di en el video de la breve historia de la ropera, en el que menciono que se llamaba así porque sus dueños las escondían en los armarios, es incorrecto. Dado que la fabricación de este tipo de espadas requería un magistral trabajo de armería, inicialmente estaban restringidas a las altas esferas de la sociedad, como lo eran los monarcas, los miembros de la familia real o los caballeros de órdenes militares. Por lo tanto, la espada ropera se convirtió en una alegoría de poder y prestigio, el símbolo de un hombre de sustancia y estatus, el emblema de un caballero. Su nombre se tradujo como rapier en las regiones francesas, y como rapier en los territorios ingleses, convirtiéndose con el pasar de los años en la espada más popular de la Edad Moderna. Si bien su diseño fue concebido para desenvolverse de mejor manera en las luchas uno contra uno, la ropera llegó a ser utilizada de manera masiva en los campos de batalla,
pudiendo encontrarse comúnmente en manos de los conquistadores españoles en el Nuevo Mundo americano o en militares de los tercios del ejército de Flandes. Sin embargo, debemos aclarar que ninguno de estos casos fungió como arma principal, sino que más bien sirvió como la inmensa mayoría de las espadas en la guerra, como arma secundaria o de respaldo. Su popularización y el hecho de que los duelos se convirtieran en una práctica realmente habitual, como lo atestigua la resolución determinada por el concilio celebrado en Trento en el año 1563, que tenía como objetivo frenar esta práctica nociva, amenazando con excomulgar a aquellos que permanecieran enfrentándose alegando su honor, hicieron que surgiera una nueva disciplina de combate que se adaptó a una espada menos pesada e ideada para golpes punzantes, el florete. Este cambio significó la fundación de la esgrima deportiva moderna, pues, de hecho, este es el armamento con el que actualmente combaten los atletas en el ruedo. Capítulo 2. Características y especificaciones de la espada ropera. Hablando de manera muy técnica, la espada ropera es un arma blanca que se clasifica como objeto vulnerante punzocortante, lo que significa que, de acuerdo a sus características agudas y con filo, lesiona penetrando los tejidos de la piel y planos subyacentes de manera irregular por impacto y compresión, a la vez que también hiere seccionando la dermis, los músculos y los huesos, mediante incisiones limpias generadas por presión o por deslizamiento. La espada era fabricada mediante un proceso de forjado de difícil ejecución. Para comenzar, los herreros precisaban de la unión de dos aleaciones metálicas. La primera de ellas era el denominado hierro dulce, un tipo de acero con bajo contenido de carbono, que posteriormente conformaría el núcleo y las partes centrales de la hoja. El segundo compuesto era un hierro con un concentrado superior de carbón, que sería distribuido a lo largo de los bordes de la navaja para conseguir un filo aguzado. La unión de ambos materiales se efectuaba a través del incesante martilleo de los herreros, que se iniciaba desde el hemisferio superior de la punta hacia la orilla inferior de la empuñadura, distribuyendo el metal desde su centro hacia los bordes para estrecharlo y alargarlo hasta obtener la extensión deseada, que, generalmente, rondaba en torno al metro de longitud, con un peso que oscilaba alrededor del kilogramo de carga. Posteriormente, la hoja en bruto debía ser sometida a los procesos de endurecimiento y templado, técnicas que a menudo estaban envueltas en secretos familiares y elementos místicos, y que los espaderos guardaban con verdadero recelo. El control de la temperatura y la velocidad con la que se llevaban a cabo los procedimientos eran cosas de las que había que preocuparse, siempre y cuando se quisiera conseguir el objetivo de obtener una hoja flexible a la vez que resistente. Si ambas etapas concluían con éxito, al final la espada era sometida a diversas pruebas para probar su integridad, que iban desde formar una S con su cuerpo hasta asestar un golpe seco a un casco de hierro. Para finalizar, la cuchilla era pulida hasta alcanzar un acabado casi de espejo, y era firmada por su creador cerca de la zona del puño. Fue debido a que el combate que se utilizaba con la ropera le daba mayor énfasis a las estocadas por sobre los cortes, que se empezó a emplear una forma distinta de agarre, que consistía en apoyar el dedo índice sobre el recazo, pasándola por encima de la cruz para lograr una mejor sujeción a la hora de atacar con la punta. Al percatarse que en esta posición el dedo del espadachín quedaba particularmente expuesto ante los ataques enemigos, los herreros inicialmente optaron por añadir algunos ganchos o anillos como medidas para resguardar la extremidad. Pero al darse cuenta de que estas protecciones simples no eran del todo efectivas, comenzaron a desarrollar sofisticadas y trabajadas piezas metálicas para proteger la mano completa del usuario. La más antigua de aquellas protecciones fue la denominada guarda de lazo. Su origen se situó a finales del siglo XV y estaba conformada por una multitud de caireles de filamentos metálicos que se entrelazaban entre sí formando patrones semicirculares. El problema que tuvo esta guarnición fue que la angosta punta de la hoja enemiga podía colarse a través de los espacios ubicados entre un alambre y otro si se corría con la suficiente suerte, lo que condujo a la introducción de nuevos elementos para fortificar tales flaquezas. El siguiente paso en la evolución de las guardas de mano fue la llamada guarda de concha. Su origen se situó a finales del siglo XVI y estaba conformada bien por pequeñas láminas metalizadas que eran ensambladas a la cruz de la espada o bien por una sola placa bilobulada con una perforación en el centro. El adelanto lógico subsiguiente fue cerrar completamente la protección de la mano.
uniendo una pieza de metal con forma semicircular a los gavilanes que bajaban por sobre los nudillos y los dedos. A este tipo de guarda se le bautizó con el nombre de guarda de cazoleta o de taza, y podía tener elementos decorativos como calados para mejorar su tosca apariencia. La zona de la empuñadura estaba conformada únicamente por la espiga de la hoja, que era recubierta por madera o algún otro material sólido. Por encima del componente seleccionado se colocaban finos hilos de hierro o cobre, en caso de que el cliente fuese una persona de recursos limitados. Pero en caso de que se tratase de algún miembro adinerado de la sociedad, el puño podía ser recubierto por hilos de seda, plata o incluso oro. Al final de la adornada empuñadura, un igualmente decorado pomo era ubicado para otorgar el balance perfecto a la ahora consumada ropera. Capítulo 3. Los combates con la espada ropera. A diferencia de la posterior esgrima con espadín y florete, en la que se buscaba la desprotección del flanco del contrincante para asestar el golpe definitivo, los combates con espadas roperas seguían desenvolviéndose de manera frontal. Sin embargo, al ser una espada fina que se ocupaba a una sola mano, la fuerza bruta pasaba a ocupar un escalón secundario, priorizando, en su lugar, la agilidad y la velocidad del usuario, así como el juego de pies, que se utilizaba para incrementar la energía de los embates y para escapar de la trayectoria de las arremetidas rivales. A lo largo de la historia existieron múltiples estilos de lucha para la utilización de la ropera. Los dos más reconocidos fueron el italiano, que se concentraba en la ejecución de ataques lineales que eran efectuados mediante embestidas y estiramientos corporales, y el español, que se centraba en trabajar por dentro y por fuera de la guardia del oponente en patrones circulares. Una de las dudas más comunes que se presentó en la época era qué se debía hacer con la mano desocupada, y como respuesta surgieron unas cuantas combinaciones y técnicas complementarias para incrementar la versatilidad en los enfrentamientos. Algunos de estos métodos fueron los siguientes. Mano libre y ropera. Si por las circunstancias no había nada con que equipar a tu segunda mano, siempre podía recurrirse a la vaina del arma. Pero en caso de no poder alistarla a tiempo, la palma abierta se colocaba al costado de la cara y el torso, para desviar la hoja enemiga en caso de ser necesario, o incluso para sujetarla si se tenía la oportunidad. Algunos espadachines llevaban consigo guantes que, si bien ofrecían una mínima protección, contenían una especie de red metálica, ideada precisamente para interceptar e inmovilizar la espada contraria. Capa y ropera. La capa fue otro complemento incidental, pero que resultó bastante útil. El manto se enrollaba un par de veces alrededor del brazo libre, proporcionando una muy ligera protección contra los cortes y estocadas dirigidos hacia el flanco. Asimismo, podía agitarse para obstaculizar la vista del enemigo, o incluso arrojarla hacia el rostro para intentar un golpe mortal. Rodela y ropera. La rodela era un escudo pequeño que se utilizaba para resguardar el pecho en la lucha cuerpo a cuerpo. Esta combinación fue popular sobre todo en la primera mitad del siglo XV y, evidentemente, se dio más en las contiendas entre unidades militares, aunque el uso del diminuto broquel también era enseñado en las escuelas de esgrimas destinadas a la educación civil. Daga y ropera. Esta fue la combinación más popular a lo largo de todo el periodo. La daga resultaba muy útil tanto para desviar ataques como para realizar contraataques rápidos. Además, la utilización de un arma corta y un arma larga ofrecían una mayor versatilidad y una clara ventaja para el espadachín en caso de verse envuelto en un escenario de cuartos cerrados. Roperas duales. Por mucho, la variación menos común de todas. Esta técnica era excesivamente complicada de dominar, ya que obligaba al espadero a convertirse, a efectos prácticos, en ambidiestro. Por otro lado, pocas eran las personas con el nivel económico idóneo para siquiera pensar en ordenar la fabricación de dos espadas de manera simultánea. Y listo, belicistas. Esto fue todo por esta ocasión. Déjenme en los comentarios su opinión con respecto al tema y al formato de este video. Espero lo hayan considerado interesante. Denle like y suscríbanse si les gusta este tipo de contenido. Aún quedan muchas tramas por descubrir. Gracias por llegar hasta este punto. Que tengan un excelente resto de día.